Alhamdulillah wa nusalli ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Después de que se ahogara Faraón con su ejército en el Mar Rojo, los israelitas liderados por el profeta Moisés siguieron su camino atravesando el desierto para acudir hacia la tierra prometida como Dios les había indicado. Atravesando esos desiertos encontraban pueblo en sus caminos que adoraban ídolos. Las dificultades y los sufrimientos que encontraron durante esa marcha hacia la tierra prometida hicieron que les surgieran ante ellos en sus espíritus de tener un Dios en la que ellos pueden rezar, orar y pedir las necesidades que ellos querían. Dominado por el espíritu pagano y idólatra, pidieron al profeta Moisés a que les dieran una representación, una imagen del Dios de él, una estatua, para que ellos pudieran adorar como los pueblos que ellos vieron durante sus caminos, que estaban adorando ídolos y representaciones de los dioses de ellos. El profeta Moisés les respondió que ustedes son un pueblo muy ignorante, porque todos esos pueblos que vieron que están adorando imagen y representaciones serán destruidos. Moisés le responde que cómo es que yo les puedo dar otro Dios siendo que Dios es quien les ha elegido y les ha preferido encima de todos los demás pueblos y les han salvado de la persecución y de la esclavitud del faraón. Al final el profeta Moisés les ha negado la petición de darle un Dios o una representación, siendo que Dios es quien les ha salvado de la persecución y de los sufrimientos que ellos estaban en Egipto. Durante esta marcha Dios lo revela al profeta Moisés a que cuando ellos se acercan al monte Sinaí, que Moisés deja a su pueblo ahí y suba hacia el monte Sinaí para coger una revelación en un encuentro que Dios lo estaba esperando. Mientras el profeta Moisés llevaba a los israelitas acerca del monte Sinaí, el ángel Gabriel estaba delante de ellos para guiarlos. Y en ese momento había uno de las personas que estaba ahí que se llama Samirío, que vio cuando el ángel pisaba la tierra, brillaba esa parte de la tierra, entonces fue y cogió un pedacito, una parte de esa tierra y lo puso en su bolsillo. Pero ninguna persona de todos los israelitas que estaban ahí pudo ver este ángel Gabriel, ni pudo percatarse de lo que ha hecho el Samirí. Y el profeta Moisés, de su parte, como estaba apurado de encontrarse con su Señor para recibir los mandamientos, y veía que su pueblo se movía con lentitud porque había mayores personas, había mujeres, había niños, entonces dio los mandamientos, dio la orden a su hermano Aarón a que llevaba el pueblo hacia el monte Sinaí abajo y que lo esperara ahí, y que él se va a apresurar para subir hacia el monte Sinaí y a encontrarse con su Señor, o a conversar, o a hablar, o a recibir el mensaje que quiere darlo su Señor. El hermano de Moisés, Aarón, llevó el pueblo israelitas hacia debajo del monte Sinaí y se sentaron ahí, se instalaron ahí esperando el regreso del profeta Moisés. Y en ese encuentro del profeta Moisés con su Señor para recibir la revelación que tenía que recibir, el profeta Moisés decidió mantenerse ayunando. Y ayunó un tiempo de 30 días estando arriba del monte Sinaí. Y después de esos 30 días, Dios lo aumentó 10 días más de arriba de esos 30 días, completando así 40 días de ayuno que Moisés pasó arriba del monte Sinaí. Durante estos 40 días que el profeta Moisés estuvo en el monte Sinaí, Dios los revela los órdenes que debe transmitir o enseñar al pueblo israelitas para que cumplan con esos órdenes. Esos órdenes son lo que se llaman los 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos Dios vuelve a reiterar bien el tema de las imágenes, las representaciones y las estatuas, que no quiere que se hagan esas prácticas. Vuelve a reiterarlo y a insistir entre otros temas que aparecen en esos 10 mandamientos. De esa forma Dios deja claro a los seres humanos de que el tema de las representaciones, las imágenes, las estatuas, venerarlo o adorarlo, queda una prohibición total y caer en eso sería violar una línea roja que Dios ha puesto. Después de que el profeta Moisés recibiera los 10 mandamientos, pidió a Dios a que le gustaría verlo. Dios le dijo, mira la montaña que está al lado. Si esta montaña se mantiene en su posición, yo bajaré en esta montaña. Y cuando Moisés miró hacia la montaña, vio toda esa montaña cuando se destruyó y cayó destruidos. Y entonces en ese momento se dio cuenta que la grandeza de su Señor es tan elevados, tan altos, que verlo no es algo posible, y pidió a Dios perdón y se arrepintió de haber pedido algo parecido. Después de eso, Dios le pregunta al profeta Moisés, ¿por qué te apresuraste a dejar tu pueblo para venir aquí en el monte Sinaí en el encuentro? Moisés le responde a Dios que ciertamente yo los dejé ellos en mis pasos, lo que significa están guiados, sigue mis pasos, no van a adorar imagen ni cometer algún pecado, y dejé a Aarón ahí también, que él está cuidando, vigilando. Entonces Dios le responde que ciertamente el Samirí los ha desviado.
El profeta Moisés, cuando decidió ir en el encuentro de su Señor en el monte Sinaí, no había dicho a nadie el tiempo que debe pasar allá. Entonces, mientras iba pasando los días y no había ningún señal de regreso ni información de Moisés, el pueblo israelita concluyó que el profeta Moisés está muerto. Esos israelitas se concluyeron también que el Dios que ha hecho todos los milagros que ellos pudieron ver en Egipto durante el tiempo de Faraón, ese mismo Dios que les salvó a ellos de la persecución de Faraón, haciéndolo atravesar el mar, consideraron que ese Dios también se murió junto con el profeta Moisés y nunca van a venir. Por lo que ellos deben crear el propio Dios de ellos para ponerse a adorar y a venerar. El samirio era una persona que provenía de un pueblo que adoraba vacas, por lo que él dio la idea de que la imagen, la representación del Dios que ellos van a hacer para venerar y adorar debe ser una vaca. Y si es una vaca, una estatua, una imagen de oro, tendrá mayor poderes para poder responder a sus súplicas y a sus necesidades. Los israelitas arrojaron el oro que llevaban traído de Egipto, lo arrojaron en el fuego para fundirlo, y el samirio cogió el pedacito de tierra que había cogido donde había pisado el ángel y lo arrojó junto con este oro. Por lo que cuando hicieron la vaca, esa vaca podía emitir sonidos, lo que les convenció más que es un Dios fuerte y poderoso. Mientras el profeta Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la revelación, ellos se metieron en esa idolatría, en esa práctica, adorando la vaca y venerándola. El hermano del profeta Moisés, que era el sucesor de Moisés en el pueblo, quiso intervenir para explicarlos de que eso es desvío, todo eso es engaños, pero ellos lo amenazaron de matarlo si se mete en sus prácticas. La mayoría de los israelitas se metieron en esa adoración, excepto un pedacito de pocas personas que lograron alejarse de eso y ponerse al lado del hermano del profeta Moisés, Aarón. Y el profeta Moisés, después de que cumpliera los 40 días en el monte Sinaí, y regresó, encontró su pueblo adorando esa vaca y venerándola. Se molestó tanto y se llenó de rabia que fue directamente hacia su hermano Aarón y lo cogió de fuerza diciéndolo y regañándolo: ¿qué has hecho del pueblo de los israelitas? ¿Por qué están así? ¿Por qué no los has impedido de caer en esa equivocación? ¿Por qué no los has impedido de caer en ese desvío? Entonces Aarón se defendió y explicó que él intentó hacer lo mejor que pudo, pero no lo hicieron casos. Fue Samirio quien lideró esa práctica. Entonces el profeta Moisés fue con ira hacia Samirio y lo hizo: ¿qué has hecho? Y Samirio le explicó la historia, que él vio el ángel cuando pisó un lugar, el lugar donde pisó esa tierra brilló y cogió esa tierra y tiró junto con el oro. Cuando ellos fundían ese oro, eso es lo que hace que el vaca podía emitir ese tipo de sonido para más engañar a las personas. Y dijo Samirio que eso lo he hecho porque mi alma me lo ha sugerido hacerlo. En cuanto a los israelitas, ellos respondieron al profeta Moisés que llevaban cargado oro que trajeron de Egipto cuando ellos salían de ahí, y todo ese peso ellos querían quitarse de eso arriba y encontraron esa oportunidad de arrojarlo hacia un Dios, usarlo para un Dios que lo puede beneficiar en algo. Entonces Moisés lo dijo al samirio que desde hoy será una persona que siempre se alejará de la persona, no va a querer que nadie te toque y no vas a tocar a nadie. Si él echó una maldición de que le caerá una enfermedad grave, que nadie lo tocará y él no podrá tocar a nadie hasta el día que muera. Y que Moisés lo añadió una palabra: te queda un día que es su día de cita en la que tú comparecerás ante Dios y no podrá faltar ese día. Lo decía el día del juicio final. Y Moisés se volteó directamente con rabia y ira a los israelitas y los dijo que todas las personas dentro de ese pueblo que adoraron la vaca, le caerá la ira de Dios arriba de ellos y la humillación en esta vida y en la otra vida. Y Moisés cogió esta vaca, lo quemó y botó hasta la ceniza, destruyéndolo de esa forma. Después el profeta Moisés se relajó un poco y recogió las tabletas donde estaban escritos los 10 mandamientos y mostró a los que no habían adorado la vaca de que esa acción fue prohibido en ese nuevo mandamiento de Dios, en esa revelación de Dios. Por lo que eligió 70 personas de los que no habían adorado la vaca para que vayan junto en el monte Sinaí a arrepentirse y a pedir perdón a Dios. Cuando estuvieron a punto de llegar en lo más alto del monte Sinaí, el monte Sinaí empezó a temblar y las piedras empezaron a caer arriba de ellos como si le quieren destruir. Y Moisés se asustó y todos los que estaban con ellos se asustaron, pensando que Dios está muy enojado de ellos y que quieren destruirlo también. Entonces el profeta Moisés empezó a llorar y a suplicar a Dios a que no les destruya por lo que han hecho las personas falsantes, los falsos, refiriéndose a los que adoraron la vaca. El monte Sinaí dejó de temblar
y todo se volvió a lo normal y se quedaron ahí pidiendo perdón a Dios. Y cuando oscurió, cayó la noche, Moisés fue el único que vio un ángel que vino a llamarlo y se alejó del grupo y se alejó un poquito más lejos. Y los demás se quedaron dormidos. Y ahí Moisés estuvo conversando con Dios pidiendo perdón a su pueblo. Y Dios lo aceptó su perdón y lo dijo, ahora pueden regresar. Y por la mañana Moisés despertó a las 70 personas que lo habían acompañado para ir a pedir perdón a Dios al pueblo. Y los dijo que Dios nos ha perdonado lo que se ha hecho y debemos ahora bajar. Ellos lo preguntaron, ¿dónde has visto a Dios? No te creemos hasta que veamos nosotros también a Dios. Entonces esos 70 personas atacaron al profeta Moisés en el monte Sinaí, insultándolo y tratándolo de mentiroso, de falsante y de manipulador, de que no vio ninguno Dios. Todo son manipulación que él está haciendo y que no lo van a creer hasta que vean Dios ellos también. Porque ellos en sus cabezas pensaron que Moisés venía en el monte Sinaí a ver un Dios que estaba escondido allá, y por eso vinieron para aprovechar ver ellos también ese Dios. Y como no pudieron verlo, consideraron que Moisés está manipulando los hechos y diciendo mentiras, entonces no lo van a creer nunca más y lo van a matar por la manipulación que les han metido. Y en esa insistencia, persistencia de querer ver a Dios y de querer matar a Moisés si no ve a Dios, Dios se molesta de nuevo y le manda un grito que les deja todos desmayados. Y cuando se levantaron, salieron del desmayo, resucitados, empezaron a calmarse y aceptaron y bajaron con Moisés. De esa forma desistieron de la idea de querer ver a Dios. Después de que bajara la tensión entre el profeta Moisés y las 70 personas que habían ido con él en el monte Sinaí, decidieron bajar del monte Sinaí, y cuando bajaron del monte Sinaí la situación se puso un poquito complicado y difícil en cuanto a conseguir un alimento para poder alimentarse, porque recordamos que eso era en un desierto donde ellos estaban siempre en movimiento, en viaje, que no tenía donde sembrar ni conseguir cosas para poder ir alimentándose. Debido a esa situación, Dios decide mandarlos algo con la que ellos pueden ir alimentándose, y les manda algo que se llama manna y salwa, que salían directamente del cielo y bajaba hacia ellos. Este manna era una bebida azucarada, dulce, que ellos podían tomarse, y salwa era un tipo de carne de aves que venía desde el cielo ya cocinados, que ellos nada más tenían que alimentarse, y Dios lo mandaba todo tipo de variante de carne de aves. En todo este viaje, desde que esos israelitas salieron de Egipto, ellos vivían de las pocas provisiones que habían traído de Egipto, de eso ellos se alimentaban. Y cuando se agotaron, se acabaron todas esas provisiones, hacían intercambio del oro que ellos llevaban con los pueblos que ellos encontraban en camino para poder conseguir algunas provisiones y ir alimentándose. Y cuando usaron todo el oro para hacer la vaca de oro, no le quedaba con ningún oro, y que Moisés vino después, destruyó la vaca de oro y botó todo el oro, se quedaron sin nada, no tenía nada con qué alimentarse. De ahí vino la situación difícil de hambre que ellos pasaban, por lo que Dios decidió mandarlo ese man y salwa, esa carne o comidas que venían ya cocinados, preparados del cielo, que ellos se alimentaban en este viaje. Y con el tiempo, mientras iba pasando los días, este pueblo israelita de nuevo se vira contra el profeta Moisés, quejándose de que no pueden aguantar una sola comida, un solo tipo de comida. Ellos quieren muchas variantes diferentes que salgan de la tierra. Y exigen al profeta Moisés que ya no quiere más algo que venga del cielo, quieren que las cosas salgan de la tierra, de las cosas que salen de la tierra. Y nombran lentejas, verduras, cebollas, entre otras. Y para poder conseguir esas cosas que salgan de la tierra, hace falta un lugar donde ellos pueden establecerse, hacer una pausa temporaria para poder sembrar y cosechar esas cosas. Por lo que separaron un lugar, hicieron esa siembra, y Dios hizo que diera esas frutas que ellos pidieron. Y viene el otro problema del agua, porque el salwa que venía era el agua que tomaba. Cuando paró todo lo que venía del cielo, vino el problema del agua, no tenía agua donde tomar, y Dios en ese momento revela al profeta Moisés a que golpee con su bastón una piedra que estaba en ese desierto, y esa piedra hará salir 12 fuentes de agua. Y Dios lo ordena al profeta Moisés desde ahí, que desde ahí el pueblo de israelita será dividido en 12 tribus. De ahí viene el origen de la división de los 12 tribus de Israel. Y Dios ordenó al profeta Moisés a que enseñara a cada tribu la fuente de agua que le tocará tomar, y de esas 12 tribus, cada tribu lo destinaron una tarea específica. Y Moisés venía de uno de los hijos del profeta Jacob que se llamaba Lawi. Eso fue la descendencia donde salió el profeta Moisés. Por lo que este linaje del profeta Moisés fueron llamados los Lawitas.
Esos 12 tribus Dios los dividió de acuerdo a los 12 hijos que tenía el profeta Jacob, que es Israel. Entonces se le llama los 12 tribus de Israel, porque hemos visto que el profeta Jacob tenía 12 hijos. Dentro de ellos había el profeta José, su hermano Benjamín, había entre otros hermanos. Dentro de esos hermanos había también uno que se llamaba Lawi, y es la que dio descendencia al profeta Moisés. Y del profeta Moisés, esa familia fue los que fueron encargados de los temas religiosos, de todo lo que tiene que ver con la religión, por lo que ellos se dedicarán específicamente a lo largo de la historia de los israelitas como los sacerdotes. Todos los sacerdotes que se dedicaban al templo donde Dios se le adora serán de esa familia, los lawitas. En ese tiempo que ellos hicieron la pausa temporaria viviendo en esa zona, Dios le revela al profeta Moisés algo más, a que hiciera algo que se llamaba arca y poner las tabletas donde había los 10 mandamientos dentro de esa arca. Y Dios revelará al profeta Moisés todas las dimensiones que debe tener ese arca y su tamaño. Y con el tiempo Dios ordena que se construya una tienda de campana para poder guardar esa arca dentro de esa tienda de campana. Y Dios revelará de nuevo todas las condiciones preparables y las precauciones que uno debe tomar antes de acercarse a esa arca. Y quien viola esas precauciones será electrocutado al acercarse a esa arca y morirá. Dentro de las condiciones que Dios había establecido para poder acercarse a esa arca después de haber hecho la abolición, para entrar ahí a adorar a Dios había que llevar también algo que se ponía en el cuello como una tabla que llevaba algunas cosas embellecidas, y había que ser uno de esas familias o ese tribu que llamamos lawitas para poder dedicarse a sacerdotes, acercarse con más frecuencia a ese arca. De esa forma Dios reafirmó y mostró su respaldo y su presencia dentro del pueblo israelita, con el prealabro decreto de que ellos vivan conforme a todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, tal como Dios los ha revelado. El profeta Moisés, que tanto deseo tenía de ver la tierra de sus ancestros, el profeta Abraham y el profeta Jacob, se ve obstaculizado para poder cumplir con ese sueño de él, por esa petición de los israelitas de querer cosas que salgan de la tierra, por lo que tuvieron que parar por un tiempo. Durante este tiempo que ellos estuvieron parados usando la tierra para sembrar o recibir cosas que vienen de la tierra, había una persona que tenía esas riquezas, una tierra importante, una tierra que daba muchas cosechas de lo que uno sembraba, se encontraba sin hijos. Entonces el hermano que vivía con él decidió matarlo para adquirirse o para apoderarse de esa tierra, y lo mató. Después llevó el cadáver y fue y lo botó en el campo de otra persona, para que se le acusara de esa persona, esa otra persona, el dueño de ese otro campo, que fue él el asesino. Esa situación creó una tensión entre los familiares de las personas asesinadas con los familiares de la persona que le estaba acusando de haber asesinado a la persona asesinada. Y esa situación complicó más la relación entre los israelitas, porque la persona que fue asesinado era de otra tribu y la persona que lo acusaban de haber asesinado a esa persona era de otra tribu dentro de esos 12 tribus de Israel. Entonces acudieron al profeta Moisés para pedir un consejo, cómo ellos pueden resolver esa situación. Y entonces Dios revela al profeta Moisés que les dijera a ellos que sacrifiquen una vaca. Y cuando el profeta Moisés le respondió a ellos que Dios les pide a que vayan a sacrificar una vaca para poder salir o resolver esa situación, se molestaron muchos y dijeron a Moisés: ¿acaso nos coge a burla? ¿Cómo es que tu Dios se atreve a burlarse de nosotros en esa situación, diciendo de ir a sacrificar una vaca para resolverlo? Moisés les respondió que Dios me proteja de hacer burla, acusándolo que es una revelación de Dios. Vaya y sacrifican la vaca, que es Dios realmente que lo ha dicho. Entonces volvieron a decirle a Moisés: ¿y cómo debe ser la vaca? Entonces Moisés les dijo: Dios dice que debe ser una vaca que no ha trabajado mucho la tierra, no tan vieja ni tan joven. Fueron a buscar la vaca para sacrificar y entraron en desacuerdo entre ellos, que hay muchas vacas que responden a ese criterio. Debemos regresar a preguntar qué color debe llevar. Y regresaron de nuevo a ver al profeta Moisés: ¿qué color debe tener la vaca? Y Moisés les dijo el color que debe tener la vaca. Fueron de nuevo y regresaron así, haciendo ida y vuelta, preguntando para ganar más detalle y antes de hacer lo que Dios les pide. Y finalmente Dios dice que ellos estaban a punto de no cumplirlo, de no hacerlo, de desobedecer a Dios. Y cogieron el hueso de esta vaca, lo pegaron al cadáver, y Dios hizo que el alma volviera a ese cadáver y se resucitó y pudo hablar, decirlo a ellos que realmente fue su propio hermano de su propio tribu que lo ha asesinado para quedarse con su finca. De esa forma pudieron resolver esa situación y conocer
el asesino y poder matarlo a él también y salir de esa situación. Después de haber pasado un tiempo suficiente en esa tierra que ellos se habían instalado y haber comido las cosas que vinieran de la tierra como lo habían pedido a Dios, Dios les pide a que sigan el viaje hasta llegar en la tierra prometida, que era el objetivo inicial donde ellos deben llegar y instalarse. Pero esa tierra, desde que el profeta Jacob lo había abandonado con sus hijos para ir a instalarse en Egipto, desde la historia del profeta José, otros pueblos se cogieron esa tierra y vivían, que eran pueblos fuertes y guerreros, con un reino grande, los llamados filisteos, los filisteos. Filisteo posiblemente el nombre que conocemos hoy como Palestina. Los palestinos, los filisteos. Entonces los israelitas respondieron al profeta Moisés que ellos no irán a esa ciudad porque hay personas fuertes, brutal, que son guerreros de fuerte, que lo masacrarán todos si ellos se meten en eso, ellos no irán. Moisés les responde que Dios está con ustedes, les ayudará a vencer a esa persona en una lucha, en un enfrentamiento, y ustedes ganarán la guerra y podrán establecerse en esa tierra. Entonces dijeron a Moisés que ve tú y tu Señor, vayan a hacer esa lucha. Cuando ustedes habrán ganado la lucha y expulsado a esas personas, vendré para instalarnos. Pero nosotros movernos de aquí para ir a enfrentar o luchar contra esas personas, no iremos. Así, de esa forma, de nuevo, los israelitas vuelven a desobedecer al orden de Dios y Dios se molesta mucho con ellos y les dice al profeta Moisés que desde ellos, que ellos sepan que esa tierra queda ilícito para ellos por 40 años. 40 años en los cuales ellos estarán perdidos en el desierto, pasando sufrimiento y problemas, sin nunca poder llegar en esa ciudad, sin nunca poder instalarse en otro lugar. De esa forma Dios vuelve de nuevo a abandonar al pueblo israelitas a su suerte en el medio del desierto. Y esa decisión vuelve de nuevo a impactar duramente al profeta Moisés, que tanto deseo tenía de poder ver la tierra de sus ancestros. Y como ya no le quedaba muchos años de vida, ya sabía que no va a poder ver esa tierra y cayó en desesperación total, profundamente decepcionados de los comportamientos y las acciones del pueblo de Israel ante los órdenes de Dios. En este momento Dios vuelve a mandar una revelación al profeta Moisés de que la hora de muerte de su hermano Aarón ya ha llegado y que debe llevarlo hacia una montaña alejado de la ciudad para que vaya a entregar el alma. El profeta Moisés llama a su hermano Aarón a que vayan a pasear un poco en las montañas sin decirle lo que está detrás de ese paseo. Y cuando están lejos del pueblo, llega arriba de una montaña donde hay un árbol, una mata grande con hojas bonitas. Debajo de este árbol hay una sombra muy bonita y hay una cama tendida. Cuando el hermano del profeta Moisés, Aarón, vio la cama, le entró deseo de querer acostarse en esa cama. Y lo dijo al profeta Moisés que ciertamente me gustaría acostarme en esa cama para ver lo que se siente, pero tengo miedo a que el dueño de esta cama me regañe. El profeta Moisés le dijo, yo te aseguraré que nadie te va a regañar, vete y prueba la cama. Cuando el profeta Aarón fue y se acostó en la cama, su alma fue elevada por los ángeles y la mata y toda esa cama desapareció del momento. Y el profeta Moisés enterró el cadáver de su hermano y regresó solo al pueblo. Cuando el profeta Moisés regresó al pueblo solo sin el hermano Aarón, los israelitas lo acusaron de haber asesinado a su hermano Aarón porque Aarón estaba muy querido por el pueblo más que el profeta Moisés. Por lo que le dijeron al profeta Moisés que seguro por envidia fue a matar a Aarón. Y por consecuencia te vamos a aplicar la ley del ojo por ojo y diente por diente y te vamos a asesinar. Y cuando rodearon todo al profeta Moisés para matarlo, en ese momento el profeta Moisés rogó a Dios a que lo ayudara a salir de esa situación. Entonces Dios hizo que apareciera arriba en una nube el alma del hermano Aarón, quien testificó ante ellos que Moisés no lo ha asesinado, sino que llegó su hora y él fue acerca del dueño supremo en una vida mucho mejor que la vida donde ellos están. Al ver eso, los israelitas deciden dejar a Moisés y no matarlo. Después de que pasara 3 años, de nuevo Moisés recibe una persona desconocida que él nunca ha visto antes. Cuando el profeta Moisés se enteró que es el ángel de la muerte que vino para cogerlo el alma, cogió el bastón que tenía y le dio golpe en el ojo al ángel de la muerte hasta lo arrancó el ojo. Y el ángel de la muerte salió corriendo y regresó hacia Dios. En un hadith reportado por el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que el ángel de la muerte regresó a Dios y lo dijo: ciertamente la persona que me mandaste a recoger su alma no quiere morir. ¿Qué hago de eso?
Dios lo vuelve, su ojo lo sana y lo dijo, regresa y dile que ponga su mano en una vaca. Y la cantidad de pelo que su mano logra cubrir será la cantidad de años que le daré más a vivir. Y cuando el ángel de la muerte regresó y dijo eso al profeta Moisés, Moisés le preguntó, ¿y qué más después de eso? El ángel de la muerte le dijo, después de eso morirás. Entonces el profeta Moisés le dijo, si es algo inevitable, no hace falta ir corriendo. Mejor que lo hagamos ahora. Y de esa forma el profeta Moisés entregó su alma y dejó como legado o consejo a que su cadáver fuera enterrado en lo que se llamaba Bab Ladda. Bab Ladda es un lugar cerca de Canaán. Como él no pudo verlo, ese lugar en sus propios ojos, no logró entrar en esa tierra prometida, decidió o pidió que al menos su cadáver fuera enterrado en esa zona. Ese mismo lugar donde fue enterrado el cuerpo del profeta Moisés, que se conoce como el Bab Ladda, será en este mismo lugar que el profeta Jesús matará al anticristo en los últimos tiempos de esta tierra. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.